Conversación con Rodrigo Palma, economista y también docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica. Rodrigo, seguimos la revisión de lo que es esta situación económica que estamos viviendo como país. Queremos agradecerte por haberte quedado tras esta pausa comercial y también consultarte por lo que se viene en la inflación. Muchos dicen que vamos a ver una inflación por sobre el 9% en los próximos meses. Tenemos, por ejemplo, que el proyecto de sueldo mínimo, que ya se aprobó, dice que si es sobre el 7%, sube a 410.000 pesos en enero. ¿Eso sería una realidad a fin de año? Sí, bueno, eso debiera ser una realidad, ¿no? Debiese actualizarse por un mayor monto, porque efectivamente, tal como te mencionaba anteriormente, las proyecciones son fundamentalmente que vamos a tener un alza del IPC importante de la inflación hasta los próximos 2 o 3 meses, llegando aproximadamente a un 12,5 13% acumulado de los últimos 12 meses. No obstante, debe tender a caer a final de año, donde debiésemos estar cercanos al 10% anual. Eh, Como te digo, estamos pasando por un proceso inflacionario importante, que no es solamente acá en Chile, sino que es todo el mundo, y debiésemos estar en el pic en los próximos 2 meses, debiésemos estar en el pic y después debiésemos ir descendiendo. Ya, por lo menos vamos a empezar a ver un decrecimiento en cuanto a las cifras altas de inflación en nuestro país. Va a seguir subiendo, pero claro, va a ir un poquito más a la baja. Rodrigo, consultarle por el tema de las bencinas, lo habíamos hablado. Hoy día jueves es un día en que nuevamente se modifican el precio de las bencinas y suben. Por ejemplo, 93, 97 octanos, 6,9 pesos, que es el límite, lo voy a confirmar aquí. Sí, 6,9 pesos finalmente, el límite que establece el MEPCO. Ahora hay un proyecto también que modifica ese valor que puede llegar hasta los 12 pesos. ¿Es lo correcto, sobre todo viendo la situación inflacionaria en nuestro país para el bolsillo de los chilenos? Es complejo porque el mantenimiento del MEPCO implica un importante costo para el Estado, pero Exacto. también si eliminamos esto va a producir un incremento en los precios y el problema del aumento del precio del combustible que se arrastra a todo el resto de los bienes, porque todos los bienes requieren en algún momento de ser trasladados por camiones o por avión en este caso, como sea, pero entonces generalmente el aumento en los precios del combustible genera un aumento en el precio de la mayoría de los bienes. Por tanto, eso es fundamentalmente lo que hoy día hay que evitar, ¿no? Ahora, ¿cuál es el principal problema del combustible? Que el combustible es uno de los precios que más ha subido durante los últimos 12 meses, siendo un 28,9% el último año. Entonces, es muy importante el alza. Y otro elemento que no se debe dejar de lado es que finalmente el gran abastecedor, en este caso de gas, ¿no? que es para calefaccionarse en Europa, es Rusia, y hoy día está teniendo problemas. Hoy día no es mucho la dificultad, no es mucho el daño porque estamos en Europa, están en el verano, pero no sé si cuando llegue invierno van a tener que necesariamente sustituir seguramente calefacción de gas por otro tipo de calefacción. Por tanto, ahí creo que podría generarse un efecto aún peor respecto de los combustibles. Es algo que va a haber que estar monitoreando constantemente. Entonces, no sé si es el momento más apropiado para disminuir los fondos del MEPCO y que esto eleve los precios de los combustibles, Entonces, dada todas las presiones inflacionarias existentes, digamos. ahora, muchos han dicho, sin MEPCO, la bencina podría subir 400 pesos de sopetón y llegar hoy día a los 1.500 pesos, porque ya está sobre los 1.100 en varios lugares. ¿No era lo mejor tal vez enfrentarse a esa alza, pero también a posibles bajas que vengan en un futuro, no tal vez un futuro cercano, pero entendiendo que el MEPCO también detiene el alza y en este caso sería 12 pesos por tope y no podría bajar más, como en algún momento muchos se quejaron hace 5 años, 7 años, cuando la bencina tuvo también una baja sostenida de precios y no bajaba más allá de los 6 pesos que tenía como límite el MEPCO en ese entonces? Es que finalmente lo que busca este fondo es precisamente estabilizar los precios, ¿no? Que no se produzcan estos grandes vaivenes. Entonces yo creo que es preferible en términos económicos tener un poco más de estabilidad que pasar de momentos de altos precios a bajos precios, porque si nosotros tuviésemos un negocio, queremos tener estabilidad respecto a cuáles son nuestros costos. Entonces, si hoy día el costo es muy alto y mañana el costo es muy bajo, tampoco sabemos si esa baja en los costos va a ser también transmitida hacia los consumidores. Puede ser que no, ¿verdad?
Entonces yo creo que es preferible tener este elemento que logra estabilizar los precios de los combustibles, que eso, insisto, son precios que afectan a la mayoría de los bienes que consumimos. Exacto, como un economista también lo calificaba hace algunos días, es un consumo inelástico finalmente. Aunque suba, lo vamos a seguir consumiendo en la misma medida porque el auto sigue gastando lo mismo y se tiene que gastar finalmente el mismo tanque de combustible. Ahora, Rodrigo, también finalmente consultarle. Tenemos el tema de que se establece este MEPCO con varios millones, 3.000 millones de dólares finalmente para sostener el precio de los combustibles. Es la única medida que se pudo haber tomado, por ejemplo, el impuesto específico también se puede haber quitado durante un tiempo, como algunos postulaban por parte de parlamentarios del sector de la derecha. Es que también tiene elementos políticos, ¿no? Ya, Tenemos que pensar que el actual gobierno promueve, bueno, de hecho, la política exterior no tiene este color turquesa por el azul del cielo, ¿verdad? Entonces, tenemos una cuestión ecológica también de por medio. El hecho de eliminar el impuesto lo que hace desde el punto de vista económico es generar un mayor consumo, en este caso de combustibles fósiles, y esto evidentemente con todas las externalidades que produce, ¿no? Contaminación fundamentalmente. Entonces creo que hay un elemento político importante en ese ámbito. Por eso yo creo que es difícil que este gobierno en particular vaya a desarrollar una política como esa. exactamente, lo ha dicho incluso, lo dijo en algún momento el presidente. No está dentro de su política fomentar justamente el consumo de combustible. Rodrigo, la última pregunta. Muchos se preguntan porque la inflación está directamente relacionada con la UEF. El IPC es Ajá. alto, sube la UEF. ¿Hasta qué monto podría llegar la UEF a fin de año? Algunos dicen 40.000 pesos. ¿Es así? Podría perfectamente acercarse a ese monto, ¿no? La verdad es que ha venido creciendo muy rápido, pero como te digo, esperamos que la inflación en los próximos 2 meses ya deba tender a disminuir y debiésemos tener porcentajes bastante más bajos. Por tanto, la tasa de crecimiento va a ser un poco más lenta. Esperamos que nos acerque a los 30. Yo creo que a final de año debería estar cercano a los 38.000 pesos. No, no creo que los 40.000 es demasiado catastrófico, creo, 40.000 pesos. Esperamos que no pase nada que nos empuje hacia allá. Esperemos, porque la verdad que, claro, los peores escenarios justamente anticipan 40.000 pesos en la UEF a fin de año. Rodrigo Palma, docente también y economista de la Pontificia Universidad Católica. Muchas gracias por esta conversación con Chilevisión Noticias Cierre. Que esté muy bien. Muchas gracias, Pablo. Que esté muy bien. Hasta Buenas luego. noches.